Quédate en este episodio porque te vamos a explicar todo lo que tienes que saber cuando estás vendiendo un automóvil usado, cómo se declara, qué impuestos vas a pagar, etc. Hola, arpeos, bienvenidos a un episodio más de Lavadero Fiscal. ¿Cómo estás, amigo? Todo muy bien, acabando ya casi agosto. Uh-huh. Y estamos ya por cumplir 5 años en Arpea. Es Lo correcto. cual también nos tiene bastante emocionados. Pero, como bien dijiste al inicio de este episodio, El primer lustro. Ya suena mucho tiempo. Uh-huh. Y como mencionaste al inicio del episodio, vamos a hablar de cómo se enajena un bien en específico, un coche. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es algo que también puede ser muy común, ya sea que si tengas actividades empresariales, seas honorarios, seas únicamente sueldos y salarios. El régimen en el que estés hay distintos tratamientos y es como siempre, muchas veces como contadores en una asesoría decimos, depende. Uh-huh. Depende en qué situación estás, qué tratamiento fiscal se le debe de dar a esta venta de coches. Sí, es importante mencionar, como en cualquier episodio de Lavadero Fiscal, solo se van a compartir generalidades, pero cada caso específico tiene sus particularidades. Entonces, para esto sí sugerimos asesoría. Exactamente. Entonces vamos a hablar primero, creo que de la parte más fácil, que es cuando eres una persona física con actividades empresariales y servicios profesionales. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que obviamente si yo tengo un coche registrado, creo que la primero que vas a tener en mente es que tienen un tope en deducibilidad que son 175,000 pesos como monto máximo. Uh-huh. Es importante también que obviamente ese activo sí esté registrado en tu contabilidad, por eso también es muy importante tenerla al día y que sí vengan registrados todos tus activos, porque aquí es donde podrás darle un tratamiento fiscal importante. Uh-huh. Cuando tú enajenas, estando en este régimen y eres actividad empresarial, tendrás que trasladar un 16% de IVA porque eres considerado una empresa por las leyes fiscales mexicanas y por lo tanto sí tendrás que pagar un IVA del 16%. Uh-huh. A excepción de, por ejemplo, si eres un contador, un abogado, un arquitecto y decides vender tu coche porque te quieres comprar otro nuevo, tendrá que ser exento porque una actividad profesional no se considera que eres una empresa y por lo tanto no tendrías que pagar IVA. Esto está en la ley del IVA en el artículo 9. En ambos casos, creo que es importante mencionar que tú vas a estar obligado a emitirles la factura a las personas que te compren el bien, dependiendo de las características que te pidan. En caso de que no te pidan una factura, de todas formas estás obligado a emitirla al público en general, pero es importante no perder esto de vista porque justamente esto también nos va a ayudar a respaldar el que pueda ser al 16, el que pueda ser exento, etc. Y aquí también debemos de partir en que tenemos dos cálculos de los activos fijos, que sería el cálculo contable o financiero y el cálculo fiscal. Uh-huh. Entonces, nosotros, por ejemplo, en contabilidad, pues vamos a tener que si compramos, por ejemplo, un Audi, nos costó 800,000 pesos, ¿no? Por ejemplo. Y en contabilidad nosotros vamos a ver que en equipo de transporte tenemos 800,000 pesos. Sin embargo, en el tema fiscal, como lo mencionaba Arturo, el común denominador de los contadores decimos que son 175,000 pesos lo que podemos utilizar. Por ahí existen otros criterios, no nos vamos a meter en eso por ahora, pero son 175,000 pesos. Entonces, básicamente aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Que nosotros como una deducción autorizada para esta venta del automóvil vamos a tener de esos 175,000 pesos lo que ya se haya gastado. Uh-huh. 175,000 pesos se dividen entre 4 y básicamente si ya pasó un año, entonces ahora solo tenemos 75%, si ya pasaron 2 años tenemos 50%, si ya pasaron 3 tenemos 25%. Ay, casi me muero. Si ya pasaron 3, tenemos 25%. Uh-huh. Pero es importante que sepamos esto porque de pronto sí puede llegar a pasar de que ya vendí una camioneta, ya vendí lo que sea y me tocó pagar muchísimo de impuestos porque la utilidad, desde el momento en el que nosotros compramos el coche, básicamente ya teníamos, en este caso que les comentaba de los 800,000 y los 175, teníamos 625,000 pesos de utilidad en la venta del coche. Exactamente. Y aparte se puede ir sumando conforme ya se haya gastado el uso del vehículo durante el tiempo que nosotros lo tuvimos en nuestra posesión. Es importante esto porque sí se puede pagar mucho de impuestos por la venta de este tipo de coches. Exactamente. Sí, y obviamente creo que nosotros nunca diríamos que como estrategia es comprar otro coche porque se va directamente a un activo fijo de nuevo y entra un proceso de depreciación, así como en este primer activo que tenías. Entonces, es importante tenerlo en mente. Y aquí en teoría, en el tema de pago de impuestos, hay como dos formas de declararlo.
porque la ley nos menciona que únicamente tenemos que acumular la utilidad que tengamos cuando enajenamos, recordemos que enajenar es la palabra fancy para vender, de cualquier activo fijo. Sin embargo, también nosotros, como en un tema de algoritmos y cómo está funcionando en la actualidad del SAT, la verdad es que sí preferimos poner el total de la factura y en nuestras deducciones autorizadas, pues la diferencia de la depreciación o la deducción de inversiones que tenemos cuando enajenamos un coche. Entonces, aquí solo digo, esta parte es más como para los colegas, pero como vamos a hablar de varios supuestos, quiero ir haciendo como un pequeño resumen una vez que los terminemos. Aquí ya hablamos de persona física con actividad empresarial y servicios profesionales. Para ambos casos, tú vas a tener que emitir un CFDI, vas a tener que hacer tu cálculo de impuestos y en el único en el que vamos a encontrar una diferencia va a ser en el tema de IVA, porque para todos los que prestamos servicios profesionales va a ser exento de IVA y para todos los demás supuestos de actividad empresarial va a ser al 16% de IVA. Perfecto. Ahora vamos con Recico, que antes de grabar esto parecía que era el más sencillo. Sin embargo, recordemos que Recico nace o es un régimen que únicamente nos permite 4 actividades que tengamos, que es actividad empresarial, servicios profesionales, arrendamiento y temas del sector primario, cuando enajenamos cosas del sector primario. Recordemos que en este régimen también hay un tope de ingresos de que son 3.5 millones de pesos y que en teoría solo es compatible con sueldos y salarios cuando son por nómina no asimilados y el tema de los intereses. Sin embargo, si en la resolución miscelánea fiscal, que es donde el SAT nos da otras facilidades o nos da otros argumentos, sí nos menciona que hay algunos otros ingresos que sí pueden pertenecer o sea, que podemos tener de manera esporádica y que no nos van a sacar del régimen, como puede ser un tema de una enajenación de casa-habitación, donativos entre cónyuges, ascendentes y descendientes, primas de antigüedades, obtención por premios y demás. Sin embargo, en esta regla que está en la resolución miscelánea, la PRODECON, recordando que es la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, menciona o hace un pronunciamiento y dice, ¿sabes qué, SAT? Creo que te faltaron estos 2 supuestos donde no es porque se dediquen a eso, pero que puede llegar a ser común. Que un tema es la enajenación accidental de bienes muebles o mejoras de bienes inmuebles arrendados. La realidad es que este pronunciamiento no ha modificado la resolución y por lo tanto, esto quisiera decir que si tú eres una persona que estás en Recico, no importa en cualquiera de las 4 actividades que mencioné al principio, tú tendrías que salir del régimen por querer enajenar un coche que tenías, puesto que no es un ingreso compatible con el régimen. Por lo tanto, tendrías que cambiarte a actividad empresarial, arrendamiento y pagar tener este ingreso si, como ya lo habíamos mencionado en la primera parte de este episodio. Básicamente el resumen de Recico, tomen asesoría. Sí. Sí, este sí puede ser un caso de riesgo, por decirlo de alguna forma. Ahora, para personas físicas que no están en actividad empresarial o servicios profesionales en ese régimen, no están en Recico y están en arrendamiento, en sueldos, salarios, intereses, dividendos o cualquiera de los otros regímenes que existe, excepto RIF, existe un tratamiento especial donde en estricto sentido esta enajenación de este coche nos va a mandar al régimen de enajenación de bienes, donde ahí la ley del ISR nos menciona en el artículo 93, fracción 19, inciso B, que la enajenación de bienes muebles, recordando que un automóvil es un bien mueble, tendrá una exención de 3 sumas al año. Ahorita en 2024 son 118,819 pesos. Pero esta exención sucede después de que el ingreso que tengamos por la enajenación del bien le podamos disminuir un costo de adquisición. Este costo de adquisición, ¿cómo se calcula? Nos menciona también la ley en el artículo 124 que nosotros podremos deducir o disminuir el 20% por cada uno de los años. Es decir, yo compré un coche hace 2 años y lo voy a vender ahorita, yo tendré que disminuir el 40% de ese valor del coche y yo podré actualizar esa diferencia que tengo y disminuirlo de mi ingreso. Adicional, después de esa diferencia, podré utilizar la exención y ahí, si tengo una utilidad, pagar el impuesto con mis otros ingresos hasta la declaración anual, o si no hay utilidad, pues no tendríamos que hacer nada.
En este caso en específico también es importante mencionar, hay una regla por ahí en la resolución miscelánea, les estamos hablando de lo que dice la ley porque es lo que se mantiene siempre, pero hay por ahí una regla en la resolución miscelánea que da un beneficio específico a estas personas, entonces también si les interesa saber cómo la podrían aplicar, porque nos da una posibilidad de no aplicar esto del 20%, sino que hacer un cálculo distinto, también lo podemos revisar en asesoría. Pero básicamente entonces aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Si nosotros podemos emitir facturas, como por ejemplo podría ser el caso de arrendamiento, nosotros vamos a emitir la factura. En caso de que nosotros no la podamos emitir y por ejemplo se lo vendemos de que a una agencia de autos, a un lote, a Kavak, por ejemplo, ellos van a emitir la factura a nuestro nombre a través de una facilidad que también les da la resolución miscelánea, pero de que va a estar emitida la factura, va a estar emitida la factura. Y nosotros vamos a tener que hacer esta declaración en la declaración anual y de ahí vamos a hacer algunos cálculos distintos, pero básicamente funciona de esa forma. Y como ninguna de estas personas forma parte de la actividad empresarial, también es exento para la ley del IVA. Entonces, si tú, por ejemplo, eres sueldos y salarios, vas a vender tu coche, no tienes que pagar IVA porque va a estar exento, pero sí vas a tener que hacer una declaración en la declaración anual conforme a estos cálculos para poder estar ok con el SAT en el tema de impuestos sobre la renta. Exactamente. Únicamente para mencionar esta excepción que hicimos con el caso del RIF, y en realidad ya no hay muchas personas en México que estén en el RIF, pero por no dejarlos olvidados, para el RIF normalmente cuando nosotros adquiríamos cualquier tipo de activo era parte de nuestros gastos del mes. Entonces, si nosotros en su momento compramos un coche, eso se fue a nuestros gastos y cuando nosotros ya lo vendemos íbamos a tener que acumular el 100% porque en su momento ya lo habíamos utilizado como una deducción. Exactamente. Básicamente eso es lo que pasa. También vas a emitir tu factura, vas a pagar impuestos sobre el total porque en su momento ya lo utilizaste y se acabó. Así es. Ahora bien, en el tema de personas morales, ya seas régimen general o seas régimen simplificado de confianza, la verdad es que es el mismo tratamiento que tenían las personas en actividad empresarial. Tú emites una factura, tú vas a acumular el ingreso y tendrás que pagar el impuesto. Podrás deducir en tu declaración anual si eres régimen general o en tu declaración mensual si eres reciclo, el tema de esta depreciación que estuviera pendiente. Ahora bien, yo creo que llegamos al punto más importante de este episodio, que es las personas que se dedican a la compra y venta de coches. Porque básicamente esto es una actividad que también es permitida, que no hay ningún problema, pero aquí, y creo que en algún episodio lo mencionamos, no sabemos hace cuánto, pero que es muy importante identificar qué régimen te conviene. Si, por ejemplo, eres una persona física que va a iniciar en el tema de comprar y vender coches y a lo mejor compraste uno, podrías pensar, tal vez me conviene Recico porque el ISR es muy bajo. Sin embargo, recordemos que en Recico, aunque sí tendrías un comprobante de la venta, de la adquisición del coche, como Recico tú tendrás que pagar el impuesto sobre tu utilidad y no importa si tú ganas... Sobre el ingreso. Sobre el ingreso y no importa si tú ganaste 10,000, 100,000 o 200,000 pesos de utilidad, tú tendrías que pagar el impuesto sobre tu totalidad de ingreso. Aquí es muy importante analizar si qué tanto nos conviene Recico o no, y también el tema de tus proyecciones, de cuánto ingreso piensas obtener, porque a lo mejor si dices, voy a superar los 3,5 millones, pues Recico ya no sería opción para ti desde el principio. Ok, y como último, que creo que es de los puntos más importantes si llegaste aquí porque tal vez te quieres dedicar a la venta de coches, es que sepas el tratamiento fiscal que tiene específico esta actividad. Lo primero, y como lo hemos hecho creo que en muchos episodios, es importante identificar qué régimen te conviene. No porque tal vez no superes los 3.5 millones o porque así lo creas, te convenga, por ejemplo, Recico. Generalmente siempre nos vamos a Recico por las tasas disminuidas de ISR. Sin embargo, es importante que tengamos en cuenta que en este régimen, en esta actividad en específico, hay otras variables que son muy importantes tener. Y en específico, algo que tienen de interesante este sector en específico es el tema del traslado del IVA. Porque si, por ejemplo, yo me dedico a comprar y vender coches usados, la ley del IVA en el reglamento nos menciona que nosotros únicamente podremos trasladar el IVA de la utilidad que tengamos siempre y cuando le compremos el coche a alguien que no nos pueda emitir una factura. Por ejemplo, sueldos y salarios, el tema de personas por intereses, dividendos,
cualquier otro régimen que no nos puede emitir una factura, nosotros, o por ejemplo, en el caso de arrendamiento, que sí podría emitir una factura, pero va exenta, o servicios profesionales, eso será nuestra utilidad. Y nosotros trasladaremos IVA únicamente de nuestra utilidad. Por ejemplo, si yo vendo un coche en 150,000 y a mí me costó 100,000, yo únicamente tendré que trasladar IVA sobre los 50 que tengo de utilidad, es decir, 8,000 pesos, y mi factura será por 108,000 en vez de por 174,000, que sería lo lógico. Eso es importante. Bueno, dos cosas. Uno, lo que mencionaba Erika al principio, que nosotros como lotes de autos tendremos que solicitar a través de una facilidad que menciona la resolución miscelánea, que podamos nosotros emitir la factura de nuestro proveedor y que obviamente pues sí lo tengamos en contabilidad, y eso es muy importante, este tema de la contabilidad con ellos. Entonces, aquí básicamente, ¿qué es lo que pasa? Se tiene que elegir de forma correcta el régimen. Nosotros vamos a tener que emitir la factura y la vamos a tener que emitir también a nombre de la persona que nos está vendiendo a nosotros nuestra mercancía, que es un coche usado. Esto a través de una facilidad en la resolución miscelánea. Para temas de IVA tenemos otra facilidad en la resolución miscelánea. Donde en el reglamento. En reglamento de IVA, donde nosotros únicamente vamos a emitir nuestra factura con el IVA, o vamos a trasladar el IVA, de la utilidad que nosotros hayamos tenido. Y creo que ya, ¿no? Es todo el resumen. Y ya, entonces aquí es muy importante tener esto claro. Obviamente, si estás empezando en este tema de tener un lote de autos y vender coches usados, es muy importante que te asesores, porque sí tienes muchas facilidades, incluso, como lo mencionó ahorita en el resumen Eric, el tema del IVA. O sea, puedes ahorrarte mucho IVA teniendo una buena asesoría. Y eso lo puedes tener con nosotros a través de Impacto Fiscal a tu Medida. Recuerda que esta es una asesoría que tenemos para emprendedores, empresarios, dueños de negocio o cualquier persona contribuyente que sepa o no sepa, o esté seguro o no esté tan seguro de lo que pasa con su vida fiscal. Básicamente, ahí lo que nosotros hacemos es, en una hora, resolver tus dudas, ver cómo puedes empezar estrategias nuevas para optimizar impuestos, revisar, también nos ha pasado el tema de revisar tu situación fiscal, poder incluso regularizarte, actualizarte en temas si tienes temas atrasados, y que el tema de la vida de los impuestos no sea tan lejana y que no le tengas tanto miedo a este tema. Tenemos también la otra asesoría, que es Contadores Plus, donde básicamente es 1 hora y media de asesoría de contador a contador, donde ahí justamente lo que buscamos es, oye, yo como contador tengo este cliente que está en esta situación, tal vez nunca he llevado clientes de ese ramo, y nosotros a través de esta asesoría lo que buscamos es darte criterios desde nuestro punto de vista y el expertise, también acompañado obviamente de fundamentos legales y demás que te pueden ayudar a ti a que puedas tener una mejor práctica contable con tus clientes y que te pueda funcionar para tu día a día como contador. Y creo que es todo por el episodio de esta semana. Creo que sí. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Espero no equivocarme esta vez. Estamos en YouTube, Spotify, Reddit, Facebook, Instagram, Threads y TikTok. Y que ahora sí creo que es todo. Recuerden seguirnos y suscribirse y esas cosas que tienen que hacer para que pueda seguir creciendo esta comunidad. Y creo que ahora sí es todo. Yo soy Arturo. Yo soy Eric. Juntos somos Arpea y nos vemos la siguiente semana.